el contrato que firmé con Colmenares, en el que, sin darme cuenta yo, entre líneas, le hacía yo entrega casi de todos mis personajes, de todos los derechos de autor de mis personajes, y yo tan feliz, encantado de la vida de estar firmando un contrato que me comprometía completamente, como dicen por ahí, un contrato leonino. Creo que les dicen así, no sé por qué culpa tienen los leones que les atribuyan esas cosas. Total, tuve muchos problemas con los supermachos, sobre todo el gobierno empezó a tener muchos problemas con la historieta porque se hizo muy popular, sobre todo entre el gremio estudiantil. Les gustaba mucho la historieta, al grado que cuando me secuestró a mí el ejército, en los interrogatorios a que me sometieron me decían que junto con José Revueltas, imagínense nada más, José Revueltas y yo éramos los autores intelectuales del movimiento estudiantil de 1968. Háganme la buena. A lo mejor José Revueltas sí tenía algo que ver, porque la profesión de Revueltas era, aparte de novelista extraordinario, era un alborotador nato. Claro. Él era del Partido Comunista, lo expulsaron del Partido Comunista, creó su propio partido que era la Liga Espartaco, algo así. Lo acabaron por expulsar también de la Liga Espartaco. Era muy especial José Revueltas. Bueno, entonces esta revista Los Supermachos alcanzó mucha fama y el gobierno empezó a asustarse. Entonces mandaron llamar al editor, a Colmenares, y le dijeron que teníamos que bajar el tono de la revista. Entonces Colmenares me dijo, hay que bajar el tono de la revista porque el gobierno no le gusta ya el asunto. Le digo, sería una tontería bajar el tono de la revista porque eso es lo que está precisamente haciéndola atractiva, y la gente la busca porque nos estamos burlando del gobierno y todo eso. Y si no, pero hay que bajar el tono de plano. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer lo posible. Y sin que yo me diera cuenta, empezó a censurarme la revista. Ya cuando yo veía la revista ya publicada, pues me daba cuenta que le había cambiado hasta 10, 15 globitos, diálogos. Me censuró completamente. Hubo un número dedicado a los negros que le cambió 32 globitos a la revista. Pues yo dije, pues voy a renunciar. Y no sabía yo que este cuate ya había organizado un equipo de gente para que se encargaran de hacer la revista en mi ausencia. En ese grupo de gente que contrató Colmenares estaban puros amigos míos. Estaba José Natividad Rosales, que era periodista en la revista Siempre. Estaba otro periodista, Rodolfo Mendiola. Y estaban dos caricaturistas amigos míos, Ochoa y Reina del periódico La Prensa. Y ellos me juraron y perjuraron que no iban a hacer trabajo de esquirolaje contra mí. Entonces yo con esa certeza renuncié a la revista Los Supermachos. Dije, yo me llevo mis personajes con otro editor. Y no sabía que ya me había yo comprometido en el contrato a cederle mis personajes a la editorial de esta Meridiana. Bueno, total, no se las hago larga, me robaron los personajes, me robaron la paternidad de la historieta y me vi obligado a buscar otro editor para hacer otro tipo de revista. Entonces se me ocurrió hacer una historieta que fuera una especie de historia de México desde la llegada de los primeros mexicanos a través del estrecho de Bering, o como quieran ustedes llamar aquella cosa que divide Asia de América,
y ir haciendo cada semana, cada 15 días, según se pudiera, un capítulo de la historia de México, con personajes especiales de los aztecas, de los mayas, etcétera, etcétera. Pero esos fueron los primeros números de los agachados, pero a la gente como que no le gustaba o no estaba acostumbrada a ese tipo de historieta que fue lo que estoy presentando ahora. Se me olvidó traer un ejemplar, por cierto. No sé si alguien es capaz de asomarse y traerme un libro de los Popolucos, alguno de los cuates que esté por ahí, para presentarlo debidamente en sociedad. Entonces, era una historieta, a mí en lo personal me gusta muchísimo los Popolucos, México a través de los Popolucos se llamaba. Alcancé a hacer, creo que 10 números, hasta que el editor dice, no, la revista no jala, tenemos que volver a hacer una cosa, pero gracias, una cosa parecida a los Superman. Híjole, en una semana tuve entonces que inventar la historieta de los agachados con otros personajes completamente diferentes a los que aparecían en este libro. Pero fue una historieta completamente diferente a esta. Esta es la única historieta se puede considerar didáctico, histórica, no sé qué categoría ponerle, pero es un género muy difícil de llevar a cabo, la historieta didáctica, en la que al mismo tiempo que está uno tratando de hacer reír a la gente también adquiera sus conocimientos, se ponga a pensar, se ponga a leer y estudie sin darse cuenta un capítulo de la historia de México. Desgraciadamente, pues no pegó, como decimos, en el medio periodístico, y en una semana tuve que crear otros 10, 15 personajes para incorporarlos ya a la historieta de los agachados que siguió pues hasta que se acabó, hasta que dejé de hacerla ya agotado por lo que representa hacer una historieta, que yo creo que es el género más difícil dentro del periodismo, dentro de la caricatura. Hacer una historieta generalmente requiere contar con un equipo de gente que se encarga de hacer toda la historieta. Por ejemplo, Gabriel Vargas tenía un equipo de 12 caricaturistas o dibujantes. Uno se encargaba de trazar el lápiz primero. Antes que nada, Varguitas hacía los diálogos de toda la historieta de la familia Burrón, por ejemplo. Entonces ya con todos los diálogos había otro dibujante que distribuía cuadrito por cuadrito en dónde iba cada globo, con todos los diálogos que había dicho Varguitas. Otro dibujante hacía los fondos en lápiz. Había otro dibujante que entintaba los fondos en lápiz, otro que ponía los personajes, etcétera, etcétera, y otro que finalmente escribía los diálogos. Entonces necesitaba un equipo, por lo menos de 5 o 6 personas para hacer una historieta. Y toda esa chamba yo me la echaba solito. ¿Por qué? Por loco. Yo en toda mi vida no he hecho todavía un libreto para una historieta. Y por eso nunca pude tener ayudantes, porque ¿en qué me iban a ayudar si toda la historieta la tenía yo acá en el fondo? Entonces yo empezaba a hacer una historieta y no sabía lo que iba a pasar en la segunda página, mucho menos sabía en qué iba a acabar ese episodio de la historieta. Entonces así es imposible tener ayudantes. Entonces todo este trabajo, además del que constituía hacer una revista de tipo medio cultural, que quiere decir leer libros,
hacer resúmenes de los libros, traducir el idioma, ese pantanuelesco, ¿cómo se puede decir? El idioma tan difícil que hay en los libros de historia o de economía, traducirlos a un lenguaje popular y hacerlo con un poco de humor además. Entonces es un trabajo que no se lo deseo a nadie, es un trabajo bestial, acaba uno agotado. No me podía yo dar el lujo de enfermarme porque se venía abajo todo, no nada más mi relación con la editorial, sino la relación que tenía ya la editorial con los impresores, con los voceadores, con los distribuidores de la revista, hacer todo ese equipo que se necesita para editar una historieta o un libro, se venía abajo. No me podía dar el chance ni de enfermarme, ni de irme de vacaciones para poderme casar. Tuve que adelantar 3 números y miré cómo llegué a la noche de bodas, totalmente agotado. Entonces, esa es la historia de este pequeño libro que les recomiendo yo de veras encarecidamente. Me gusta mucho. Todavía lo hice cuando no existían las copiadoras, ni el escáner, ni nada de eso. Entonces tuve que echarme los dibujos a mano. Algunos se los copié a Alberto Beltrán. Y hay dibujos preciosos aquí que yo no sé cómo los llevé a cabo porque yo soy pésimo dibujante. Y se los recomiendo de veras encarecidamente porque creo que dentro de mi trabajo es uno de los que más estimo yo y creo que logré hacer una historieta de divulgación bastante chingona, perdón. Bueno. El precio de venta va a ser por esta ocasión, en vez de 199 pesos, creo que va a andar por 180 pesos, por si alguien es tan masoquista para querer quedarse con él. Bueno, gracias.